¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de PTT, Tech Talk. Nos estábamos riendo porque estábamos conversando con Iván justamente antes de comenzar a grabar el tema de hoy. Fascinante, generaciones digitales desde los inicios de Internet hasta hoy. Los humanos que ocupamos Internet, ¿cómo nos clasificamos? Que estos son de los baby boomers, la generación X, que son los famosísimos millennials, la generación Z. Todo esto se lo vamos a ir contando en el capítulo del día de hoy, así que le damos la bienvenida a Iván Silic, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido. Hola, Cristian, ¿cómo estás tú? ¿Te gusta mi fondo de pantalla? Sí, está espectacular. Lindo día en aventura, ¿eh? Lindo sí, día. Nos ha tocado una semana de puros días lindos. Exactamente. Iván está en Florida, Estados Unidos, o Florida, como ustedes quieran decirle, y yo, por supuesto, acá en Santiago de Chile. Oye, intensa nevazón en Nueva York, ¿eh? En la parte norte, por lo menos. Es que en el norte, bueno, estamos en invierno y en el norte el invierno se siente mucho. Yo la semana anterior estuve en Chicago y estábamos con temperaturas de 5 grados bajo cero durante el día, pleno sol, y 5 grados bajo cero, y en la noche 10, 12 grados bajo cero. Y eso además con viento, entonces intenso el frío por aquí. Pero como siempre, Florida destacando ahí por su clima, a pesar de que está en invierno, disfrutando un poquito de... Sí, igual en esta época tenemos algunos días con temperaturas para ponerse abrigo, ya no es andar con una camisita y nada más, sino que hay que ponerse algo un poquitito más. Pero ¿te parece si, para que después sigamos conversando con más tranquilidad y libertad, nos vamos a ver nuestra intro, que ya es tradición para cada uno de nuestros capítulos? Vamos con eso. Chile, un país que, al igual que las estrellas en el cielo nocturno, nos maravilla con la diversidad de sus regiones, norte, sur y centro. Pero más allá de sus límites terrestres, Chile se erige como un epicentro en el vasto universo digital, siendo un importante centro de conectividad en América Latina. Aquí, donde la innovación y la tecnología se fusionan en la vida cotidiana, la digitalización no solo se une a las personas, sino que también abre senderos hacia un futuro rebosante de oportunidades, impulsado por la inteligencia artificial y la computación en la nube. En este escenario digital, donde el presente y el futuro convergen en un flujo continuo de progreso, Chile brilla como el hub digital de Latinoamérica. Ya estamos de vuelta, por supuesto, conversando con Iván Silic acá en PTT, Tech Talk. Si usted no está viendo a través de las pantallas de UCB Televisión, significa que hoy día es domingo y son más o menos las 10 de la mañana, pero también nos pueden ver y escuchar a través de nuestro canal en Spotify, @PitChile, y en YouTube, también PitChile. Hablábamos anteriormente, antes de nuestro video de introducción, de cómo está el clima, cómo estaba variando. Antes que se congelen las iguanas, vamos a avanzar, por supuesto, en nuestro tema del día de hoy: generaciones digitales, cómo identificarlas, qué significan, cuándo comenzaron, entre qué año y qué año, qué es esto de los baby boomers. No sé, de pronto esto se presta hasta como para debate, ¿ah? Sí, es un tema súper interesante. Y claro, yo diría que las primeras generaciones a esta altura nos identificamos por las arrugas. El internet ya está bastante añoso. Y los primeros que empezamos a usar este internet comercial, así como lo conocemos más o menos hoy en día, lo empezamos a usar allá por los años 90. Pero yo creo que hay una generación... Los años 90 del siglo pasado. Hay antes, por supuesto. Hay antes, claro. El concepto de internet a finales de los 60, principios de los 70. Entonces, claro, hay gente que antes que nosotros ya lo estaba usando. Pero el internet comercial comienza a finales de los 80, principios de los 90, y ahí es donde sale un poco del mundo académico, claro, académico, investigativo, militar, de desarrollo, así una cosa muy de nicho.
para empezar la masificación, y eso ocurre a finales de los 80, principios de los 90. Entonces, hay gente anterior a nosotros, por supuesto, Claro, que tuvo claro. acceso a esto. Al menos en mi caso, yo empecé a tener acceso a Internet alrededor de mi adolescencia. Claro, que es más o menos el que todos tuvimos cuando se vuelve comercial, digamos, el 96. Cuando se vuelve por ahí. comercial, Claro. finales de los 80, principios de los 90. Entonces, y yo, a ver, tú que tienes esa información mucho más fresca, Ajá. ayúdanos con esto de generación Z, X. Yo te cuento, yo te ¿De cuento, qué mira. años son? Ya, mira, por ejemplo, las primeras generaciones, de acuerdo a la información que manejo yo acá, hoy día las primeras generaciones que tuvieron acceso a Internet, hoy día tienen entre 60 y 78 años. Esa fue como la primera generación, que son los conocidos como los famosos baby boomers, ¿no es cierto? Que va desde 1946 a 1964, que son los llamados pioneros, ¿no es cierto?, en esta época de la digitalización. Y tuvieron, yo te cuento lo que tenían acceso. Muchos comenzaron a usar Internet con la llegada del correo electrónico y navegadores muy, muy básicos de la época, ¿no es cierto? Tenían un uso muy limitado, pero muy funcional, lo que era correo electrónico, buscaban precariamente información y soñaban en algún momento con esto de las comunidades en Internet, que ni siquiera en esa época se llamaban como redes sociales, sino que tenían como la intención de llevar esto hacia algo mucho más globalizado. Dice acá, el impacto y su ingreso tardío contribuyó a la expansión de lo que en el futuro también visionaban como el comercio electrónico y la bancarización digital, que fueron los tres pilares fundamentales para el inicio de todo esto. ¿Qué te parece? Es muy, muy interesante. Es muy interesante pensar además que son los que nacen a partir del año 46, es decir, inmediatamente después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. El mundo se reconfiguró en muchos aspectos en ese momento. Y aparece esta primera generación, que es la primera que utilizó Internet. Dicho de otra manera, la gente que tenía más edad cuando el Internet empezó a volverse accesible al común de los humanos. De hecho, ellos usaron Internet antes que se llamara Internet. Tenía otro nombre en esa época. Claro que sí. O sea, esto parte con ARPANET, que era la red de defensa. Y sí, por supuesto, son ellos los que la crearon y usaron inicialmente. De ahí nos pasamos entre el año 65 y 1980. Creo que aquí estamos nosotros, que es la famosa generación X, ¿no es cierto? Que se llama o se conoce como los navegantes. Esta es una palabra que yo creo que no nos va a gustar mucho, pero de la revolución digital. O cómo podríamos decirlo para no ocupar la palabra revolución, o sí una revolución para no meternos. No me molesta ahora. Yo creo que ha sido mucho más evolución que revolución. Puede ser, sí, me gusta más cada vez más rápida. Digital. Sí, hacia los navegantes de la evolución digital, me gustó. Mira, te cuento acá. Sí, yo creo que es mucho más apropiada. Sí, inicios en Internet, mediados, digamos, acercándonos ya a los años 80, la popularización de las conexiones y el auge de los primeros buscadores comienzan a aparecer. Llega la World Wide Web, ¿no es cierto? Y hoy día deberán tener entre 44 y 59 años. Su característica es que es una generación que tiene y posee una alta adaptabilidad. Vivieron la transición del mundo analógico a lo digital. Partieron inicialmente la gran mayoría, me río porque es verdad, partieron la gran mayoría utilizando su primera experiencia fue a través del correo electrónico y las plataformas de productividad, y se volvieron rápidamente en consumidores de contenido digital y soñaban con el streaming. Mira, qué bonito, es verdad, porque nosotros en algún momento toda la gente como que empezó a tratar de consumir. El impacto ese que fueron pioneros, por supuesto, en la adopción rápida del e-commerce y promotores. Es una generación de promotores, mira, del auge de los dispositivos, digamos, tanto de escritorio como de dispositivos móviles. Está bien, ¿ah? Se pasó aquí este es un informe que desarrollamos con inteligencia artificial y está muy bien identificado.
Es que yo creo que la inteligencia artificial que tú usas te tiene mucho cariño a ti, por ende a tu generación, y por eso ha sido tan benévola en su manera de expresarse. Ahora, hablando muy en serio, creo que la generación X, con la cual me identifico también por el año en el que yo nací, 1975, para que no quede ninguna duda para nadie. El 15 de julio de 1975, por si alguien quiere saludarme para el cumpleaños también. Muy bien. Lo vamos a notar. Sí, creo que nosotros somos una generación en ese sentido muy interesante, porque cuando empieza a desarrollarse el comercio electrónico, nosotros ya estábamos bancarizados y en general ya trabajábamos, generábamos ingresos y por lo tanto podíamos gastar en el comercio electrónico. Entonces para nosotros fue bastante sencillo y natural, porque estábamos empezando a comprar, empezando con los productos bancarios, y al mismo tiempo esos productos bancarios y esa experiencia de compra se estaba digitalizando. Sí, correcto. Entonces para nosotros esa adopción fue bastante fácil, mucho más fácil creo yo que para la generación anterior. Yo lo pienso, por ejemplo, en mis padres, evidentemente les costó más, sobre todo a mi madre, que nunca fue tan tecnológica, a mi padre quizás un poco menos porque siempre fue bastante más tecnológico, pero de todas maneras creo que a nosotros como generación nos resultó bastante más natural la transición desde el efectivo y de comprar físicamente en una tienda, correcto, a las compras digitales, salir del lápiz y pasar al procesador de textos. Creo que también nos resultó bastante más sencillo, al menos, y esto es experiencia absolutamente personal. Yo tuve clases de computación en el colegio desde muy chico, acercamiento con elementos como bases de datos, procesadores de texto, desde muy chico. Entonces después adoptarlo masivamente y para productividad fue algo que resultó bastante sencillo. Entonces creo que nuestra generación, la generación X, es una generación que, si bien no somos nativos digitales, eso está clarísimo, hemos vivido a una edad bastante temprana esta transición. Sí, en general, correcto. Durante nuestra adolescencia, quizás nuestros primeros años de vida laboral, pero lo hemos vivido en etapas bastante tempranas de la vida, por lo tanto no nos es tan ajeno. Sí, y yo comparto lo que dice acá, que una de sus características principales es que efectivamente fueron pioneros en la adopción y se reconocen efectivamente como unos grandes embajadores y promotores del auge de la tecnología. Yo creo que es una de las características principales de esta generación que nos une, Iván, porque efectivamente los grandes promotores, de hecho lo que estamos haciendo nosotros, nace en esta época, ayuda a difundir. Y de ahí nos saltamos a una generación, mi estimado Iván, y aquí hay que ponerse guantes, porque nos saltamos una generación de seda, por favor, de seda, porque hay una generación amada por algunos y odiada por otros, que son los famosos millennials, nacidos entre el año 81 y el 96, que se autodenominan o se dan a conocer como la primera generación 100% digital. Ellos se reconocen como la primera generación, finales de los 90, principios de los 2000, con la llegada de los famosos chats en línea, como el Messenger y las redes sociales, inicialmente en la historia como lo del MySpace, ¿no es cierto? Hoy día debieran tener entre 28 y 43 años, nacidos entre el 81 y el 96, y sus características son altamente conectados, uso intensivo de las redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn, prioridad en el consumo de contenido rápido, entiéndase por ejemplo YouTube, Netflix, y una preocupación inicial por lo que es la privacidad digital. Y uno de sus impactos fueron el motor principal de la web 2.0, donde dan lugar al auge de las redes sociales, los blogs y un inicio de economía colaborativa. No sé si compartes o estás de acuerdo con esta descripción. Sí, bastante. Quizás discrepo un poco, y esto de un informe,
hay un dato muy decidor con respecto a la preocupación por la privacidad y la seguridad en el informe que estábamos revisando hace poquitito de la gente de País Digital. Exactamente. Donde muestra que en general es la gente un poco más adulta, probablemente los que están más relacionados con la generación X, los que tienen mayor preocupación justamente por la privacidad y por la seguridad en las redes. Comparto mucho lo que tú dices de que esta generación de millennials, y acá me pongo ya no uno, sino doble guante de seda, es una generación muy, muy querida por algunos y no quiero decir el resto porque no quiero que me funen, pero hay muchos estudios que están mostrando que todas estas condiciones por las cuales en general la gente inicialmente, la gente más grande, tenía una opinión bastante negativa de esta generación millennial, están cambiando. Esta generación de millennial se conoce como poco comprometida, una generación que no quería casarse, que no quería tener hijos, que no quería tener casa, que no quería tener auto, donde en cierta forma no tendrás nada y serás feliz, vivirás de experiencias. Claro. Todos esos elementos resonaban mucho. Bueno, los números están diciendo que finalmente esta suerte de rebeldía, de adolescencia tardía que tuvo esta generación, está pasando y ahora están comprando casas, están comprando autos, están teniendo hijos, se están casando, se están haciendo más viejos. La humanidad ha hecho por miles de años. Exactamente. Se están haciendo exactamente. Están madurando, quizás de forma un poco tardía. Yo creo que sí, que es una generación a la que le ha costado independizarse, madurar, asumir compromisos en todo sentido, compromisos afectivos, compromisos laborales, compromisos económicos. El jefe, me aburrí del trabajo, me voy a un año sabático en Tailandia, eso es un clásico o era un clásico de los millennials. Ahora, claro, ya tienen una hipoteca que pagar, tienen las cuotas de un auto, un hijo que mandar al colegio y una familia que alimentar. La vida misma. La vida misma. La vida misma pasó por encima de todo eso. Exactamente, la vida siempre se impone. Yo incluso clasificaría, mi estimado Iván, como a los millennials como la primera adolescencia digital de la historia, porque efectivamente tiene muchos rasgos y muchas características de un adolescente, digamos, pero aquí obviamente estos ya son adolescentes grandes, que decirle a un adolescente, y aquí hay una dicotomía que yo planteo, un poco una dicotomía casi hasta mental, porque llegar a la adolescencia a los 28 años, pero claro, es una adolescencia digital, eso haciendo un poquito como el juego entre lo digital y la vida real. Entonces claro, que todavía hay gente que ya a los 43 años, que son millennials, y están como recién sentando cabeza, la hipoteca, los pagos de cuenta a fin de mes, que quiere un auto nuevo, que quiere viajar por el mundo, y eso hay que pagarlo, no es gratis. Entiendo. Nada es gratis, absolutamente nada es gratis. Mira, pensándolo, yo creo que inicialmente esta generación millennial vivió su vida como si fuera un videojuego. En muchas instancias creían simplemente que tenían 3, 4, 5 vidas. O vida infinita. O vidas infinitas, tipo Candy Crush, que después de una hora o tras ver algunos comerciales se les iban a rellenar las vidas. Probablemente ya se habían dado cuenta de que eso no es así, que la vida es una. Y que también hay ciertas cosas que a los seres humanos en general nos interesan, además de vivir para nosotros mismos, como por ejemplo el hecho de tener una familia, tener hijos. Claro. A la mayor parte de los seres humanos en algún momento de la vida, no digo que a todos, sino digo tampoco que sea necesario, cada uno vive su vida de la forma que le parece bien, pero en general el instinto de reproducirnos es algo que ha hecho que continuemos como especie. Entonces es algo que aparece, y eso significa que tenemos que establecernos, y es lo que le está pasando a los millennials. Claro, es algo que no podemos controlar, eso no se puede controlar. No, por lo que es instintivo. Sí, claro.
es muy difícil, La- muy difícil de controlar. La naturaleza se impone ahí al razonamiento absolutamente, y ahí es en materia de otro ámbito, pero Otra discusión. sí, otra absolutamente. discusión, pero ahí yo creo que la naturaleza se impone al raciocinio incluso de cualquier ser pensante. Oye, y de ahí avanzamos a la generación Z. Entre paréntesis, nosotros acá los temas los exponemos de la manera más natural posible, no es que odiemos a los millennials y nos vandalizamos no, nosotros contamos en el fondo y cada uno aquí sabe, digamos, cada uno se pone el poncho como mejor le quepa. Generación Z, 1997-2012, los nativos digitales. Nace por primera vez esta generación ya nativa digital del 97 al 2012. Ellos, por supuesto, son desde la infancia, tienen acceso a dispositivos móviles y redes sociales como Instagram, Snapchat y TikTok. El famoso TikTok, el elemento diferenciador y que lo identifica absolutamente por supremacía. Rango etario hoy día entre los 12 y 27 años. 12 y 27 años, generación Z, y sus características principales son que dominan, por supuesto, el contenido audiovisual corto y dinámico, no es largo. Estamos hablando del contenido. Esa es una de las características. Les gusta mucho los shorts de YouTube, el hacer el scroll en la pantalla. Prefieren, por supuesto, por sobre el notebook, las plataformas móviles, y se comunican generalmente, y aquí nos vamos a reír, mediante memes, videos y emojis que incluso hasta lo ocupan en el lenguaje. ¿No es cierto? Entonces hoy día en vez de reírse dicen, ¿cómo lo pasaste? Sí, lo pasé bien, XD. Entonces eso de XD, esa expresión verbal, lo llevan a este tipo de lenguaje. Por ejemplo, oye, tuve un fin de semana demasiado random. Entonces ese lenguaje informático ya estos nativos digitales lo han asumido como parte de su forma de comunicarse natural. Sin embargo, tienen una alta conciencia de temas como la sostenibilidad y el impacto social. Son muy preocupados del tema del medio ambiente y han definido las tendencias del contenido rápido, efímero o chatarra digital, como lo hemos estado hablando, y el consumo masivo, cine, incluso hasta desbordante, de entretenimiento digital. De hecho, el auge de las plataformas nace precisamente de la mano de estas generaciones, porque hay tanta plataforma que no saben qué ver, por eso que privilegian los contenidos cortos. ¿Qué te parece? Creo que no es la forma ideal. Creo que tenemos que prestar atención, y cuanto más sociabilice un ser humano, más preparado para enfrentar la vida va a estar en todo sentido. No podemos pretender que un ser humano se desarrolle correctamente cuando su única interacción o su principal interacción es con una pantalla donde un algoritmo le está repitiendo un video tras otro. Creo que eso es tremendamente nocivo. Cámaras de eco que hablábamos. Las famosas cámaras de eco. No es mi tema de especialidad. Pero es preocupante, creo que eso no puede estar bien. Creo que es preocupante, y los especialistas dicen que bueno no es. ¿Cuál es el impacto en el largo plazo? Todavía no ha transcurrido un largo plazo, ni siquiera como para que lo sepamos. Sí, correcto. Entonces es una generación que ha estado expuesta a una cantidad de pantallas y de contenido digital que yo creo que es excesiva. Ahora, lo que sí creo es que los que lo logran, y cuando lo logran, el hecho de levantar la cabeza y sacar los ojos de la pantalla y se dan cuenta del mundo que nos rodea, tienen una suerte de despertar y empiezan a ser mucho más conscientes con respecto a la cantidad y calidad de horas que pasan pegados a sus dispositivos digitales. Creo que también eso es algo muy propio del ser humano. Tarde o temprano nos damos cuenta. Y nos estamos dando cuenta. Y queremos salir de este mundo artificial. Sí, porque mira, te tengo una buena noticia. Dice que no hay más que por no venga. Generación Alfa, desde el año 2013 al presente. Es decir, todos aquellos que tengan entre 0 y 11 años. Son desde que tienen edad, o se identifican desde que tienen edad para sostener una tablet o un smartphone. Y su característica principal es, para que pongamos atención, crecen rodeados de la inteligencia artificial, dispositivos inteligentes y realidad aumentada. Es un tema del que no habíamos hablado, que de hecho deberíamos tocar en algún programa. Predilección absoluta por plataformas educativas y de entretenimiento filtrado como YouTube Kids,
No ven el YouTube tradicional, no ven las redes sociales, sino que les gustan las plataformas educativas. Ojo, aprenden a leer y a escribir y a socializar a través de entornos digitales y lo adaptan rápidamente al entorno normal. Y el impacto que tienen social estas generaciones infantiles, prácticamente esta infancia digital que estamos viviendo, es que están moldeando el futuro del contenido educativo y del diseño de interfaces intuitivos. Mira qué interesante, Iván, cómo la naturaleza es maravillosa y se encarga de alguna otra manera de corregir los, podríamos decir, los desajustes, no quiero hablar de errores, los desajustes, las despreocupaciones de lo que de alguna otra manera crea el hombre, ¿no es cierto? Entrega, ¿no es cierto?, el desarrollo o la crianza a una tableta, pero la naturaleza lo adapta y dice, oye, pero en vez de irte a ver basura, yo creo que estas generaciones infantiles digitales prefieran más contenidos inteligentes, contenidos educativos, socializar a través de entornos digitales, o sea, como que lo adaptan como parte del desarrollo. Yo siento que debiéramos tener una especializada en materia. Vamos a aprovechar de invitar, por supuesto, a que nos escriban para que formen parte del programa. Pero me gustó esto de la generación alfa del 2013 en adelante, la generación táctil o la generación del tap-tap. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esto? A ver, me encanta y quiero hacer un paralelismo con lo siguiente. Bueno, es una generación que aprende a sostener una tablet o un teléfono antes que a sostener su propia cabeza. Eso me parece honestamente terrible, pero más allá de eso, tú mencionas que es una generación que aprende a leer y escribir en el mundo digital, claro, que aprende a comunicarse en el mundo digital y que después eso lo traslada al mundo no digital, al mundo analógico. Claro. Fíjate que es exactamente lo opuesto a nuestra generación, claro, las generaciones que nos antecedieron. Exacto. Nosotros todo lo aprendimos en el mundo analógico, aprendimos a escribir, a leer, a hablar, a ver películas, a escuchar música. Las películas eran analógicas en nuestra época y no se veían por streaming, había un rollo de film escondido en algún lado. Un VHS también por ahí. O un VHS, o la música la escuchábamos en vinilos o cassettes. Había que analógico. Había que devolver la película. Había que devolver la película. Entonces, nosotros y los que nos antecedieron, no solamente nuestra generación, aprendió todo en el mundo analógico y después lo trasladó al digital. Por lo tanto, en cierta forma tenemos los mismos códigos del mundo analógico, solamente que los escaneamos, porque no es que digitalizamos nuestros procesos reinventando los procesos. No, simplemente hicimos lo mismo que hacíamos en general en el mundo analógico y lo llevamos a digital. En cambio, esta nueva generación que lo aprendió todo en el mundo digital y después lo está llevando al mundo físico, al mundo analógico, en cierto modo, yo estoy seguro de que va a reescribir muchos de los procesos desde cero. O sea, no es que los va a convertir de digital a analógico. No, lo van a hacer de cero. Exactamente. Cada generación ha dejado su huella en Internet y, por supuesto, lo ha adaptado a su necesidad y lo moldea también de acuerdo a sus propios valores. Se pasó el programa volando, 30 minutos, casi increíble. 31, porque el tema está muy entretenido, Iván, así que por supuesto cerremos rápidamente antes que usted se vaya a su próxima reunión y también nuestra gente siga viendo más contenido. Sí, tengo una reunión y después me tengo que ir año sabático a Tailandia. A ver muy bien. Estamos cerrando, Iván. Te mando un fuerte abrazo, entonces gracias por estar ahí. Igual para ti. Muchas gracias, Cristian. Que estén bien, por supuesto, y a la gente que nos está viendo a través de las pantallas, ahí les vamos a colocar un recordatorio en YouTube y en Spotify. Somos @PitChile y en UCB Televisión cada domingo a las 10:30 de la mañana. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estés bien, Iván. Cuídate. Chao, chao. Bye.